Bueno, y nos trasladamos al penal porque hablábamos de que mañana va a arrancar también una jornada muy intensa en lo que tiene que ver con los tribunales, pero acá también va a ser una jornada intensa y de mucho dinamismo. ¿Y por qué digo esto? Porque alrededor de las 7:30 de la mañana, en esos camiones que ustedes están viendo, que pertenecen aquí al Servicio Penitenciario de Dolores, van a ser trasladados nuevamente los 8 imputados que recordemos que están alojados en este lugar y van a ser trasladados 7:30 de la mañana porque, claro, arrancan los alegatos. Hablábamos de que van a comenzar cerca de las 9 de la mañana. Recordemos que van a durar aproximadamente entre 5 y 6 horas. Obviamente los 8 acusados van a estar presentes. Las imágenes van a ser transmitidas vía YouTube, a diferencia de lo que fueron las audiencias, donde pasaron obviamente los testigos, donde se presentaron las diferentes pruebas. Esta vez van a poder ser transmitidos vía YouTube. La jornada de mañana va a estar a cargo, recordemos, de la parte del particular damnificado y también de la Fiscalía. Y al día siguiente va a quedar a cargo entonces de Hugo Tomei. ¿Y por qué hablaba también de que va a ser una jornada de movimiento también aquí en el penal? Porque en ese lugar que les estamos mostrando, también cerca de las 5 o 6 de la tarde, van a llegar los familiares a realizar la visita. Entendemos que se van a dar los horarios que van a coincidir, porque recordemos que la semana pasada los familiares no pudieron concretar la visita. Sí los vimos al día siguiente, al día jueves, traer las provisiones, agua, comida, ropa y demás, pero no pudieron concretar la visita el día miércoles, cuando es la visita oficial, porque habían sido los homenajes por los 3 años del asesinato de Fernando Báez Sosa. Así que aquí en el penal de Dolores, mañana una jornada también de mucho movimiento, de mucho dinamismo también en el día de mañana. Y va a ser después de que escuchen tanto los imputados como los familiares los alegatos, tanto del fiscal como de la querella, y pidan las penas que se espera que sean que pidan la pena de perpetua para los 8 imputados, cada uno de ellos. Vamos a sumar a la mesa a Carolina Sorondo, es licenciada en psicología. Carolina, gracias por venir. Gracias a ustedes. Buen día, Gabriel, equipo. Una de las noticias de ayer fue que Máximo Thompson, quizás el líder de todo este grupo, el líder de esta banda, pidió asistencia psicológica. ¿Cómo entendés esta situación de un joven que pasó 3 años callado, sin pedir ningún tipo de ayuda, y minutos antes de escuchar los alegatos pide esta ayuda? Bueno, en realidad voy a hacer una hipótesis, ¿no? Obvio. Porque es un sujeto que desconocemos. Sí conocemos claramente que esto fue un acto delictivo y no me gusta psiquiatrizar los actos delictivos, ¿sí? Por lo cual, además no se hicieron pericias. Es lo más probable es que sea parte de, básicamente, de una estrategia del abogado. Es muy raro que una persona con características como las que vimos. Quiero hacer una diferencia entre agresión y violencia. Agresivos podemos ser todos, es parte de la naturaleza humana, ¿sí? Necesitamos sobrevivir, necesitamos vivir, incluso morder es un acto de violencia. Ahora, la violencia es un acto intencional de dañar al otro o a uno mismo. O sea, acá hubo ensañamiento, estamos hablando de una violencia grupal, por lo cual es raro que una persona luego de determinado tiempo tome conciencia de lo que hizo y que realmente sienta culpa. Y esta estrategia que decís, ¿qué pensás? ¿En una lógica de mostrar debilidad, mostrar algún tipo de fragilidad? Empezar a mostrar que está vacilando, ¿no? Que hay vacilaciones, que puede estar tomando conciencia, digamos. Lo cierto es que son personalidades que no sienten culpa. Esto tenemos que hablar de un comportamiento en masa, se llama psicología de las masas o comportamiento en manada, ¿sí? Estamos hablando de un comportamiento grupal. En este caso, este chico es el líder de la manada, por lo cual lo siguen, ¿sí? Sabemos que pertenecer a un grupo es parte de la naturaleza humana. Incluso podemos hacer cosas que no queremos por pertenecer a ese grupo, ¿sí? Este grupo ya venía con características violentas, por lo cual, dentro del psiquismo, que se termina de formar a los 25 años, estos chicos todavía no han terminado de formar el psiquismo, ya tienen la violencia como parte de sus valores. El valor de la vida no está dentro de los valores de ellos, por lo cual suena más a una estrategia que a alguien que esté tomando conciencia de... Igual, insisto, es una hipótesis, no se
se hicieron las pericias, pero claramente estuvimos viendo el caso y es un caso de una violencia con ensañamiento, ¿sí? Ahora, de la gente, ahora se suma también Gustavo Carabajal con preguntas, pero de la gente que uno escucha quizás con los argumentos más defensivos hacia ellos, quizás de no pretender una cadena perpetua, que creo que son la minoría de la sociedad los que están pensando eso, pero hay sectores que piensan eso. Una de las cosas que dicen es, son muy jóvenes, esto decías, hasta los 25 no se desarrolla toda la psiquis, son muy jóvenes y todavía ya de condenarlos a cadena perpetua quizás no le da el tiempo de reinsertarlos en la sociedad. Lo cierto es que hay una parte legal que a mí me excede, ¿no? Acá hay que revisar un montón de cuestiones. Hubo fallas en todos los sistemas. Aparentemente estos chicos en su zona, en Zárate, ya habían tenido conductas delictivas, lo que pasa es que no habían tenido un final trágico como este. E incluso hubo algunos ruidos de comportamientos que no estaban bien. Y va pasando, y va pasando, y va pasando, y la sociedad pasa en la violencia en cualquier acto, como violencia hacia la mujer, hacia los niños, a veces se hacen denuncias y no pasa nada. Hay fallas en el sistema, digamos, en el sistema, en la cultura, en la sociedad en la que vivimos. Esto es real, no es solamente un estado que tiene que ver con la salud mental, sino que también las leyes deberían adaptarse a algunas cuestiones que están sucediendo ahora que antes no pasaban, y que también hay una ley de salud mental que está pujando por salir, que también tiene que ver con esto, ¿no? Tener en cuenta que el aparato psíquico no se termina de formar hasta a esa edad. Carolina, hay un escenario que quizás también se podría plantear, usted corríjame, que es que Máximo Thompson es que tiene arrepentimiento, no es que tiene empatía, sino que se ve venir el futuro que no es el que le habían pintado o dibujado a él. Él se ve venir, mañana empiezan los alegatos, esta asistencia psicológica la solicitó el último fin de semana. Se ve venir que efectivamente aquello que podía ocurrir está por pasar, que es que lo condenen a prisión perpetua. Entonces quizás por eso haya pedido asistencia psicológica, no por una cuestión de estrategia, sino más bien porque se ve que se le viene muy complicado el panorama. Sí, es excelente la intervención y la pregunta, porque es posible, digamos, que ya hasta sus abogados los estén preparando para que por lo menos él, que es uno de los más complicados, el líder de la manada, digamos, hablando de la psicología de las masas, esté más comprometido y tenga cadena perpetua. Entonces puede haber pedido asistencia psicológica, que tengo entendido que fue por Zoom, porque puede sentir algo de angustia, pero no por lo que hizo, sino como muy bien señalado, sino porque va a tener que estar encerrado él mismo. Son personalidades psicopáticas, o sea, por eso no sienten culpa por el otro. Fíjense que en ningún momento del juicio han nombrado a Fernando por su nombre, se han hecho cargo, han dicho que ellos estaban defendiendo, por lo cual, por supuesto que como toda personalidad narcisista está pensando en él. Así que es muy buena tu intervención. Es posible que la intervención psicológica que haya pedido tenga que ver con personas que además no toleran la frustración. Digo, parte de la crianza de personalidades violentas viene desde la familia, digamos. La familia es la que forma la estructura psíquica también del ser humano, por lo cual la tolerancia a la frustración no es algo de lo que ellos estén acostumbrados. Es posible que la tolerancia a la frustración la esté palpando y no sepa cómo llevarla. Ahí son 8, perdóname Gabriel, ¿no? Sí. Son 8 los acusados y el hecho de estar alojado en el mismo calabozo con Luciano Pertossi, y Luciano Pertossi es el primero que habló de forma intempestiva, no prevista, no planificada, sí Thompson. ¿Tiene que ver algo? O sea, usted hablaba de la psicología en masa, de la forma de comportamiento en masa, en manada, el líder que aparentemente sería Thompson, pero el hecho de elegir al compañero de calabozo, al que está al lado, ¿tiene que ver con algún tipo de personalidad especial o porque hay una cierta afinidad nada más? Esto sin entrar en el caso particular, ¿no? Sí, no sé el caso particular. Lo cierto es que sí te puedo hablar de cómo se comportan los seres humanos cuando están dentro de un grupo. El grupo tiene un funcionamiento que es diferente a cuando estamos de manera individual, ¿sí? De manera individual no hacemos cosas que en grupo sí podríamos hacer. Cuando hay un líder tan fuerte, sobre todo de características violentas, ellos ya se venían entrenando en la violencia, recordemos. No por el deporte, lo aclaro, sino que venían haciendo lío, por decirlo, el
elegantemente comportamientos violentos, ¿sí? Conductas delictivas, lo venían haciendo, tenían un entrenamiento en esto, ¿sí? Por lo cual, en general, a veces el más débil se une al líder, ¿sí? Porque necesita sentir algo que los seres humanos todos necesitamos tener, esto es parecido a los animales quizás, el sentido de pertenencia, estar en manada, ¿sí? Aunque después me arrepienta de lo que hice, porque muchos quizás no tienen la misma intencionalidad, no todos los sujetos tienen la misma intencionalidad, pero como siguen al macho alfa, digamos, se diría, en la manada, hago cosas que quizás no quisiera hacer y necesito estar cerca de él para sentirme parte. ¿Por qué? Porque me puedo quedar por fuera o puedo ser castigado y puedo ser señalado como el débil o puedo quedar afuera de ese grupo. Así que tienen que ver más que nada por el sentido de pertenencia, que es tan importante. Y otro sentido que me parece importante señalar, que no señalé hasta ahora, el sentido de supervivencia que se está jugando ahora. Probablemente a estos sujetos ahora se les está jugando, no, probablemente no, seguro se les juega la supervivencia. Entonces van a hacer cualquier cosa, o sea, cara de perro, ponernos primero la estrategia del barbijo, hacer llorar, decir lo que sea por sobrevivir. ¿Sobrevivir qué es? Tratar de estar lo menos posible en la cárcel. Hace instantes diste para mí una de las claves diciendo que lo siguen y algunos quizás pueden mostrar después signos de arrepentimiento. En este caso no se ve ninguno de los otros 7, o sea, en ninguno de los 8 se ve ningún tipo de síntoma de arrepentimiento. ¿A qué se debe eso? ¿Los 8 tienen estos mismos rasgos sociopáticos que decías? Bueno, no todos pueden tener los mismos rasgos. Hasta ahora los han demostrado que todos tienen los mismos rasgos. En el sentido de que acá hay un coacheo, quiero decir, ¿no? Un buen coacheo, no sé si es bueno o malo, eso lo sabrán los abogados, pero lo que sí es cierto desde la psicología, desde mi mirada, es que es imposible que 8 personas reaccionen exactamente igual, que no muestren ninguna gestualidad, no hay lenguaje no verbal, no hay expresiones, casi todos tienen el mismo discurso, ninguno fue una patadita, todos dicen lo mismo, digamos, ¿sí? Llorá cuando tenés que llorar, si lloro es porque miro a mi mamá, ¿sí? No lloro por los padres de Fernando. Entonces, hay una estrategia acá. Lo cierto es que en la psicología decimos que no todos los sujetos reaccionan igual, hay sujetos que se pueden arrepentir, pero las conductas psicopáticas, las conductas cerca de lo perverso, ¿sí? Y lo sádico, no sienten culpa y no sienten arrepentimiento. Esa sí es condición para este tipo de conductas, ¿sí? Muchas aristas para analizar de este caso que sin duda se está conmoviendo a gran parte de la sociedad. La psicológica es una de ellas. Carolina, muchas gracias por venir. Gracias, Gabriel, y a ustedes. Y nosotros de esta manera...